La ciencia es una disciplina que trata de seguir ciertos pasos metódicos o lógicos de manera que usemos lo mejor posible nuestras capacidades cognitivas para poder acercarnos mejor hacia la verdad. Esto es lo que vulgarmente se conoce como seguir el método científico, aunque en realidad, como vimos sobre todo en los primeros videos, no existe como el método científico o un solo método científico como una especie de receta a seguir, pero implica algo mucho más exigente realmente: pensar bien. Y pensar bien es difícil. Es una habilidad que trato de desarrollar constantemente en mí y en mis hijos. Así que al final podría decir que la ciencia en realidad se trata de observar, pensar bien y experimentar. Quizás no en ese orden y quizás repitiendo los pasos una y otra vez en distintas maneras. Entonces, cuando hablamos de pseudociencias, podría surgir una pregunta muy natural. ¿Qué es lo que distingue a una pseudociencia de la ciencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Hoy hablamos de eso, aquí en Café con Ciencia. A ver, seamos honestos, y yo también quiero ser muy honesta. Yo no puedo decir que las personas que trabajaron en la homeopatía al principio, o los primeros astrólogos, o quienes desarrollaron todas estas disciplinas, hayan sido personas que no supieran básicamente pensar. No puedo decir que el creador o el descubridor o inventor de la homeopatía no fuera una persona inteligente, no fuera alguien curioso, no fuera alguien con buenas intenciones, con una capacidad de desarrollar experimentos, con creatividad, etc. No puedo decir eso. De hecho, hay estudios que sugieren que las personas que son más inteligentes son en realidad más propensas a creer en pseudociencias. ¿Por qué? Porque al saberse inteligentes, saben o confían más en sus propias capacidades, y esto los hace más propensos justamente a no reconocer los errores, a no reconocer que ellos podrían estar equivocándose. Así que si no se trata de inteligencia en sí mismo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la diferencia entre la pseudociencia y la ciencia? En mi opinión, la clave está en cómo se evalúa la evidencia, la calidad de la evidencia. Básicamente, la ciencia es extremadamente estricta al momento de pesar la evidencia. Supongamos que tengo una hipótesis. ¿Existe alguna manera de probar esa hipótesis? Recordemos probar en el sentido de decir que sí o que no a una cierta hipótesis. Podemos ver los primeros videos si quieren. ¿Existe alguna manera de hacer un experimento que pueda probar que esa hipótesis funciona? Si la respuesta es no, entonces vamos a dejar esa hipótesis simplemente como eso, una hipótesis, algo no probado, una simple idea. Si existe una manera de hacer un experimento y probar esa hipótesis, entonces obviamente lo vamos a hacer. Y vamos a trabajar muy duro para poder hacer este experimento lo mejor posible. Primero que nada, voy a tratar de desarrollar o de diseñar un buen experimento. Eso significa tratando de dejar fuera todas las variables que pudieran de alguna manera contaminar o influenciar el experimento. Por ejemplo, si estoy tratando de averiguar cómo afecta la masa de un objeto a su velocidad de caída cuando lo lanzo de una cierta altura, entonces, por ejemplo, tengo que controlar precisamente que la altura desde la que yo lanzo este objeto sea siempre la misma, y que lo que yo vaya cambiando sea simplemente la masa. Tengo que cuidar la forma de los objetos para no, digamos, pensar que pudiera ser la forma de los objetos que está influenciando en la velocidad. Tengo que cuidar el ambiente, la temperatura, quizás el clima que hay. Hay un montón de factores y de variables que tengo que cuidar para asegurarme de que nada extra está influenciando este experimento. Pero eso no va a ser suficiente. Probablemente yo le voy a pedir a colegas, a amigos, a, digamos, otros científicos que vengan a mirar cómo yo estoy haciendo el experimento y que vengan a evaluar y a ver si es que yo estoy haciendo el experimento correctamente. No contenta con eso, cuando mi experimento esté bien diseñado, bien hecho y ya tenga resultados,
Entonces voy a pedirle a otros científicos, y de hecho probablemente ni siquiera tenga que pedirlo, otros científicos van a venir automáticamente a hacerlo, y repliquen el mismo experimento para ver si obtienen los mismos resultados. Y probablemente este experimento se ha hecho muchas veces. Y yo misma voy a repetir este experimento en mi casa o donde sea que lo esté haciendo en mi laboratorio, no solo una vez, sino que muchísimas veces, para asegurarme de que lo que estoy haciendo está bien hecho. Y aquí es donde los caminos entre la pseudociencia y la ciencia se separan. La pseudociencia puede observar, puede experimentar y puede pensar también. El problema es que es extremadamente flexible o extremadamente laxa con la calidad de la evidencia. Suelen aceptar evidencia que es anecdótica, débil o que básicamente está mal controlada. La ciencia se equivoca. ¿Sabe que se equivoca? Como lo hablábamos en los videos anteriores, de hecho en el video anterior. Pero por esa misma razón trabaja en mecanismos y tiene mecanismos para poder enmendar esos errores. La pseudociencia, por otra parte, se equivoca, cree que no se equivoca y por la misma razón no tiene mecanismos para poder trabajar en los errores. Y entonces publica y comparte sus descubrimientos o su conocimiento como si tuviera mucho peso. Esta realidad hace que muchas veces los científicos sean vistos como cerrados o inflexibles o cuadrados, porque básicamente no quieren aceptar lo que la gente llama ciencia alternativa. Pero no existe tal cosa como ciencia alternativa. Lo único que existe, a la par de la ciencia, es ciencia mal hecha. Los científicos no están cerrados a nuevas ideas. De hecho, son personas súper creativas. Todas las nuevas ideas son bienvenidas. Nuevas hipótesis, nuevas preguntas, nuevas maneras de experimentar. En fin, nuevas maneras quizás de recolectar datos, etc. Pero lo que no podemos tolerar en ciencia es algo que no está probado o que está mal probado y que se publique o se comunique como si estuviera bien probado, como si tuviera realmente evidencia de peso. Ahora, por cierto, cuidado con algo importante. Podríamos tender a pensar que todo aquello que no es ciencia, entonces cae en la categoría de pseudociencia. Pero no estamos diciendo eso. Hay otras disciplinas extracientíficas que funcionan distinto a la ciencia, que no son pseudociencia. Por ejemplo, hay otros tipos de conocimiento como el arte, la historia, la religión, que no necesariamente son pseudociencia simplemente porque no caen en la categoría de ciencia. Son otro tipo de conocimiento que funcionan de otra manera. La pseudociencia, sin embargo, sí pretende ocupar el lugar de la ciencia, pero sin cumplir sus exigencias. Y por último, un punto no menor. Las pseudociencias son peligrosas y abren caminos peligrosos. Por supuesto, hay pseudociencias más peligrosas que otras. Aquellas pseudociencias que dañan la salud o la vida de las personas, justamente como la homeopatía o la sanación cuántica, o pseudociencias que tienen que ver en general con la salud, pueden ser absolutamente dañinas y derechamente mortales. Pero incluso aquellas pseudociencias que parecen más inofensivas tienen un problema o abren un camino realmente peligroso, y es que nos acostumbran a pensar mal. De hecho, muchas pseudociencias o aquellas personas que creen en pseudociencias están muy relacionadas también con estas mismas personas que creen en conspiraciones, básicamente porque están ligados con la misma línea de pensamiento. El creer que estamos pensando bien cuando no lo estamos haciendo porque tenemos evidencia realmente débil. Por cierto, no estoy diciendo que las conspiraciones no existen, pero creer que todo es una conspiración y que todo obra como en contra mío y que solo yo tengo la respuesta es parte de una línea de pensamiento muy parecido a las pseudociencias. Pero por supuesto, me gustaría mucho saber qué opinas. Déjame tus preguntas, déjame tus comentarios, los voy a estar leyendo y nos vemos en un próximo capítulo de Café Conciencia.